Buenos días, con todas y con todos los que nos ven a través de los distintos medios telemáticos de la Universidad Politécnica Salesiana. Me presento, mi nombre es Adkiel Cárdenas, soy licenciado en Filosofía y Pedagogía por la Universidad Politécnica Salesiana y miembro de distintos movimientos territoriales y políticos. El día de hoy nos acompaña Melina Vázquez. Ella es socióloga y profesora de la UBA, eh, es parte del grupo de investigación de CONICET y coordinadora del grupo de trabajo de infancias y juventudes de Claxo. Además de eso, es doctora por la UBA y colabora con distintas instituciones a nivel regional. Melina, te agradecemos por tu presencia acá, te damos la bienvenida a Quito, a Ecuador, a la Salesiana y arrancamos la entrevista. Bueno, muchas gracias. Bueno, Melina, creo que todos quienes hemos cruzado la universidad o nos encontramos en la etapa que hoy que podemos llamar coloquialmente joven, hemos escuchado de la importancia de la juventud. Hay creo que una idealización o un romanticismo en torno a la juventud. Decimos que los jóvenes son el presente y el futuro, decimos que los jóvenes son el resguardo de las futuras generaciones, pero creo que se habla muy poco de la juventud, a veces en términos un poco más profundos, más allá de este romanticismo. En ese sentido, Melina, a partir de tu trayectoria, tanto en Claxo como en diversas instituciones a las cuales perteneces, quisiera consultarte a modo de una presentación, una primera explicación para quienes nos ven, si nos puedes explicar qué se estudia o qué se investiga cuando se habla de juventudes y por qué eso es importante, sea para la academia, sea para la sociedad. Ujú. Bueno, como vos decís, las juventudes desde hace un par de décadas han sido pensadas, reflexionadas muchas veces desde el sentido común, muchas veces desde los medios de comunicación. Hay momentos donde aparecen noticias que vuelven relevante pensar qué es lo que está pasando con las juventudes y muchas veces esas miradas tienen más que ver con cómo los adultos nos representamos, pensamos qué es ser joven y no tantas veces con preguntarse y preguntarles e incorporar a una pregunta y a un diálogo intergeneracional respecto de cómo se vive la juventud. Y en ese sentido creo que, bueno, desde por lo menos desde los años 80 y 90 se han venido desarrollando distintos trabajos que han permitido delimitar distintos campos de estudio, pensando, por ejemplo, las formas cómo se procesa culturalmente y socialmente la vida juvenil, las expresiones artísticas, entender el lugar que ocupa la música, el rock, las distintas bandas de pertenencia como parte de la experiencia juvenil. También hay otros campos de estudio que se han preguntado por la inserción de las juventudes dentro del ámbito educativo, cómo se dan las trayectorias vitales y escolares. Bueno, lo que algunos académicos han llamado, como Pedro Núñez, la experiencia escolar. Otros campos se han ido desarrollando en distintos momentos del tiempo. Pienso que en ese sentido la sociología latinoamericana ha dado grandes aportes a pensar estas cuestiones y también a un tópico que tal vez es bastante más reciente, que tiene que ver con pensar las desigualdades desde una perspectiva generacional, sabiendo que el estudio de las formas de producción y reproducción de la desigualdad no puede prescindir de la pregunta sobre cuál es el lugar que tienen las juventudes en esas dinámicas de producción de las desigualdades, así como también el género, que es algo que se ha venido instalando en el último tiempo. Por ahí, un poco más reciente, esto no es abarcativo de todos los campos de estudio, pero sí algunas líneas que fueron surgiendo con mucha relevancia. Preguntarse un poco por las formas de participación política, ¿no? Las juventudes desde los años 60 y 70 han tenido mucha visibilidad como sujeto político y en ese sentido vale preguntarse por qué en ciertos contextos vemos que hay ciclos de participación, a veces estudiantil y a veces de movimientos que se llaman jóvenes o que tienen referentes jóvenes en sus filas y que van proponiendo nuevas agendas que tienen que ver y que permiten pensar las transformaciones sociales más amplias. Vemos jóvenes, pero esos jóvenes y esas jóvenes expresan dinámicas de transformación social bastante más amplias que las que esos mismos sujetos representan. Gracias, Melina, por esta primera presentación y avanzo por dos líneas que me parecen importantes. La primera, respecto a lo que hablas de jóvenes y desigualdad, ¿no? Creo que estamos en un mundo donde vemos que cada vez es más visible las contradicciones de distintos tipos, donde cada vez es más difícil la vida y me parece que es importante tal vez profundizar. No sé si nos puedes explicar un poco más, tal vez sobre estudios que hayas realizado o algunas consideraciones sobre los jóvenes y las desigualdades. Ujú. Bueno, yo particularmente me dedico a estudiar la participación política y ahí aparecen tematizadas las desigualdades de distintas maneras.
Principalmente porque ha habido, y creo que en el último ciclo en América Latina esto se ve con mucha claridad, frente a los procesos de exclusión de las juventudes, por ejemplo, del mercado laboral o del ámbito Mm. escolar, y lo pongo en grandes términos, tal vez las movilizaciones tienen más que ver con el ámbito estudiantil secundario, universitario. Bueno, vemos que las dinámicas de expulsión de las juventudes de estos lugares tradicionalmente asociados con el ascenso social, con la movilidad social ascendente, encuentran puntos de fuerte crisis. Lo hemos visto en el caso de Colombia, bueno, sin duda en el caso de Chile con los pingüinos. Tal vez en el caso de Argentina tenemos una educación gratuita mucho más extendida en los distintos niveles, por lo cual los reclamos no tienen tanto que ver con el acceso, sino también con las maneras de atravesar la vida dentro del ámbito estudiantil, pero sin duda también en Argentina las manifestaciones, bueno, van poniendo sobre la agenda distintas cuestiones que tienen que ver con la desigualdad y las desigualdades, ¿no? Muchas veces asociadas a pensar qué pasa en los territorios, ¿no? Cómo son las resistencias a los procesos de exclusión desde el punto de vista territorial, desde el acceso o la ampliación de derechos. Creo que sin duda, bueno, todos los debates sobre la legalización del aborto, los cupos vinculados con la representación de mujeres o minorías trans, por ejemplo, también han estado en la agenda y sin duda permiten ir mostrando cuáles son los aspectos en los cuales se manifiestan estas desigualdades generacionales. Durante la pandemia, bueno, hemos visto muy claramente en distintos países cómo quienes estaban habilitados y habilitadas a circular por ser considerados esenciales, ¿no? Por estar habilitados, eran en la mayor parte de los casos jóvenes trabajadores de aplicaciones que podían circular para facilitar la distribución de alimentos cuando la mayoría de la población no podía salir. Y esto de nuevo puso en escena la condición precaria en la que trabajan muchos jóvenes haciendo un aporte social en un contexto tan complejo como fue el de la pandemia, ¿no? Entonces, de alguna manera las desigualdades van apareciendo por distintas maneras como expresión de los fenómenos políticos, lo que está detrás, y también como aquello que los fenómenos políticos permiten nombrar no solo de las juventudes, sino de otros sectores sociales con los cuales las juventudes también participan. Creo que topaste al segundo tema al que quería llegar y es cómo estas desigualdades en la juventud como expresión de esos fenómenos políticos muchas veces generan una reacción que es la participación política, ¿no? Y es justo a Ujú. donde quería llegar. Quisiera que nos puedas expresar un poco más o contar un poco más sobre qué pasa ahora con los jóvenes de la participación política, tomando en cuenta que ya no tenemos la misma participación o las mismas formas de participación que tal vez teníamos de décadas atrás, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el Ecuador tal vez antes estaba mucho más presente la protesta o como le decimos coloquialmente las bullas, digamos como una expresión de los jóvenes ante esas desigualdades. Hay estos periodos donde el movimiento estudiantil cobraron relevancia. Ahora se habla mucho de los medioactivismos o del activismo por los medios digitales como las redes sociales. Y bueno, que nos puedas contar un poco de lo que tú has investigado, de lo que tú has comprendido, qué está pasando, cuáles son esas nuevas formas o esas características de ahora de esa juventud que participa políticamente. Bueno, es muy difícil hablar de una única manera porque los procesos y las dinámicas son heterogéneos entre países, entre regiones y al interior de los tipos de activismos que nos podemos encontrar, ¿no? Pienso que una cuestión que es importante pensar es las determinaciones específicas de la acción colectiva. ¿Qué quiero decir con esto? Durante algunos años, quienes estudian las acciones colectivas han propuesto separar un poco la idea de que hay una condición de desigualdad, como puede ser la falta de acceso al mercado de trabajo, la expulsión del sistema educativo, como veníamos conversando recién, y la protesta social. Es decir, que no es que a más desigualdad, mayor protesta. De hecho, hay momentos donde se construyen consensos respecto de que no hay que usar las calles es peligroso. Hay contextos donde hay cierta desmovilización y esto no quiere decir, sobre todo en América Latina, que no haya razones para protestar. En ese sentido, creo que es interesante pensar en las determinaciones políticas y culturales que habilitan a que un tiempo sea leído como un tiempo que amerita la protesta, ¿no? En ese sentido se ven algunas ambigüedades, por ejemplo, en algunos países con las medidas de restricción vinculadas con la pandemia, las razones para salir a protestar eran muchas y sin embargo hubo una adhesión a las medidas de aislamiento que obviamente fue cambiando a medida que el tiempo pasaba, las restricciones se modificaban o estas condiciones estructurales de desigualdad se profundizaban, ¿no? Por ejemplo, muchas y muchos jóvenes precarizados que perdieron sus trabajos, ¿no? O que salieron del sistema educativo. Entonces pienso que es interesante pensar en algo que en las teorías de la acción colectiva llamamos como contexto de oportunidad política. Y es que la oportunidad no tiene que ver con que haya una desigualdad que amerite
tomar acción, sino que hay que entender cómo y por qué algo se construye, se enmarca como algo que merece ser movilizado en acciones colectivas, que propicia que las juventudes se articulen, se reúnan entre sí. En ese sentido, leer el clima político me parece tanto o igual de importante que entender las condiciones estructurales que facilitan la construcción de esas experiencias. Y ahí sí creo que el universo es bastante grande y heterogéneo, y una particularidad que he estudiado recientemente con respecto a la pandemia, que es que también los debates sobre la ampliación de derechos o las respuestas a estas situaciones de exclusión o de vulnerabilidad de las juventudes, también se dieron lugar a que muchas juventudes de derecha salieran a reclamar contra la ampliación de esos derechos, ¿no? No solo en el caso argentino, sin duda, es ahí donde yo más he hecho trabajo de campo, pero sin duda la ampliación de derechos sexuales, por ejemplo, está en la agenda de estas juventudes de derecha, es decir, que también surgen agendas que buscan responder a los movimientos que tienen más que ver con las agendas del progresismo, ¿no? Te agradezco mucho, me parece muy importante las reflexiones que haces en el contexto de la 10ª escuela de posgrados en la que estás participando en este momento. Me parece que se ha debatido mucho el tema también de la política pública, ¿no? Ujú. Y cómo este tipo de investigaciones sobre la juventud y sobre las formas de participación política pueden abonar a la política pública que hace, en función de que esta no esté hecha solo desde el escritorio, sino que tenga una pertenencia y una coherencia, digamos, hacia lo que pretende transformar o donde pretende trabajar. En ese sentido, no sé si nos podrías dar unas palabras sobre cuál consideras tú que debería ser el rol, digamos, de este tipo de investigaciones en la formulación de política pública. Ujú. Sí, pienso que la academia también es heterogénea y no siempre la pregunta por la articulación está presente. Sí creo que es algo que caracteriza a esta escuela y al grupo de trabajo de infancias y juventudes en particular, donde tratamos de pensar desde los intereses investigativos de cada equipo, de cada subgrupo, bueno, cuál es la incidencia que pretendemos tener, ¿no? Y dentro de esto creo que, bueno, ha habido muchas experiencias interesantes para poder pensar cómo los resultados de una investigación también pueden articularse, inclusive cuando estemos participación política, ¿no? Por ahí Ujú. hay otros temas que parecen más claramente transferibles al universo público estatal, y sin embargo la pregunta por la participación me parece que es también algo que nos permite pensar las políticas públicas desde hace muchos años, bueno, desde la Convención de los Derechos del Niño, definidos técnicamente como aquellos que son menores de 18 años, pero se instaló el llamado paradigma de derechos, ¿no? Donde la dimensión de la promoción de la participación en las políticas públicas aparece como un deber ser. Digo un deber ser porque esto no siempre se traduce en que las políticas incorporen la participación de niños, niñas y jóvenes, sin embargo, pasa a ser parte del sentido común. Y en ese sentido, creo que comprender las experiencias organizativas ha sido uno de los elementos de los cuales distintos programas y políticas públicas se han tenido que valer, tanto para conocer cómo los y las jóvenes se organizan. Puedo referir, por ejemplo, a la ley de centros de estudiantes, que tuvo en torno a la ley también algunos programas y algunas políticas públicas que lo que querían era, bueno, que los y las estudiantes supieran cuáles son sus derechos como estudiantes, que tengan una ley que los ampara, que no estén sujetos a las arbitrariedades de las autoridades escolares que habilitan o desincentivan la Ujú. construcción de centros de estudiantes, y que la participación política también es un derecho. Esto estuvo en la agenda y hay políticas que se van a dedicar a, por ejemplo, transmitir, en el caso argentino, el voto, se sancionó el voto joven, que el voto en Argentina es obligatorio a partir de los 18 años, y el voto joven implica que las personas de entre 16 y 18 años pueden votar de manera optativa. Eso también dio lugar a programas donde los y las jóvenes tienen que familiarizarse con el hecho de poder votar, qué implica elegir, ¿no? Qué implica ser ciudadanos en términos políticos. Estos programas, bueno, tienen que ver directamente con pensar la promoción de la participación. Pero hay otros programas que, sin proponerse esos objetivos, también apelan a estos formatos participativos, porque es importante tener esas voces de los sujetos con los que se trabaja para poder diseñar política pública. Y esto en algunos casos ha dado lugar, y sobre todo en el contexto de ciertos gobiernos progresistas, a que muchos y muchas militantes también ingresen a las filas del Estado, porque esa experticia, ese saber de la experiencia vinculada con el activismo en los barrios, en los territorios, en las universidades,
pueda incorporarse al Estado, transmitiendo, incorporando, movilizando esos saberes que como activistas han desarrollado y que pueden recrear a partir de la política pública. Esto no exime que haya otros y otras jóvenes que participen, pero sin duda nos va mostrando distintas facetas desde las cuales las políticas públicas incorporan y se nutren de esta mirada también participativa, aun cuando los objetivos de esa política pública tengan que ver con otras cuestiones, ¿no? Tal vez con Melina, creo que recapitulando, bueno, hemos pasado de qué se estudia en las juventudes, cómo dentro de las juventudes, a partir de esa condición de las desigualdades, que es cada vez más una constante en este mundo global, hay estas reacciones que son la participación política, donde específicamente encontramos una categoría que me parecería importante profundizar, que es la militancia, ¿no? O sea, si nos puedes contar, cuando hablamos de militancia, ¿de qué estamos hablando? Bueno, la categoría de militancia es una categoría que en algunos países usamos, no solo quienes investigamos, sino también quienes participan, o sea, lo que la antropología diría una categoría nativa, ¿no? En otros países esta categoría, como por ejemplo en Colombia, tiene una reminiscencia más militarista, entonces por ahí no hacen tanto uso de esta noción, pero bueno, durante algún tiempo se viene pensando en dos conceptos que permiten pensar estas experiencias, el de militancia y también el de activismo, pero esto no tiene que ver solo con una cuestión conceptual, sino con entender cómo las propias formas de participación han ido cambiando a lo largo del tiempo. Si la militancia tiene que ver con un compromiso sostenido al interior de un grupo o de un tipo de grupos, por ejemplo, la militancia dentro del movimiento estudiantil, la militancia dentro del movimiento sindical, la idea de activismo se va a utilizar para mostrar ya no cómo una persona participa de manera sostenida al interior de un grupo, sino más bien en torno a causas, y donde ese compromiso puede ser un poco más oscilante. No quiere decir menos comprometido, sino que el compromiso tiene que ver con un conjunto de temas, con un conjunto de causas que se acompañan de una manera temporal y del que se puede entrar y salir. Algo que las teorías de la acción colectiva han mostrado desde hace mucho tiempo es que quien ha participado alguna vez en su vida, quien proviene de una familia donde hay activismo o militancia, las posibilidades de participar son mucho mayores, porque esa familiaridad con los objetos políticos, entender el lenguaje de la política, entender qué significa movilizarse en las calles, aparece dentro o repuesto dentro de un universo de cercanía y de familiaridad. Es decir, que no es que uno exprese mayor o menor compromiso, sino que son dos modalidades de vincularse con la participación política. Creo que cuando en nuestro contexto muchas veces escuchamos la palabra militar, tal vez podríamos estar equivocadamente asociándolo a imágenes como, no sé, la participación solo en partidos políticos, o tal vez muy vinculado, digamos, a la historia de movimientos más de izquierda que han reivindicado mucho este término. Pero con lo que tú dices, me deja algunas dudas, como, por ejemplo, si toda participación en un espacio puede ser o no militancia, aun cuando el espacio tal vez no se reconozca como político. O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, con todos estos compañeros y compañeras que pues son parte o participan o actúan desde los voluntariados, desde los grupos religiosos? Ellos están activando, están militando. ¿Cómo entenderías tú eso? Bueno, ahí también me parece que es importante, como decíamos antes, esa categoría nativa, cómo los propios sujetos se nombran a sí mismos, y creo que en el último tiempo ha habido una especie de complejización de ese universo de categorías, ¿no?, utilizadas. En muchos casos, por ejemplo, va a haber quienes participan de ONGs y se Ujú. consideran, o de voluntariados, y se consideran a sí mismos activistas. Es decir, que estas palabras han permitido empezar a nombrar otras experiencias, y cuando digo participación política no estoy pensando en la participación político-partidaria, sino en la Ujú. participación política en general, ¿no? Me parece que hoy en día el desarrollo de las propias experiencias de compromiso y participación, así como los estudios han podido detectar la diversidad de formas de participación y compromiso, hacen que podamos utilizar estas categorías para denominar las distintas maneras de ser parte de colectivos, movimientos sociales, movimientos territoriales, colectivos sindicales juveniles de los que forman parte. Me parece que sí, que expresa como una heterogeneidad de situaciones, y que dentro de espacios que históricamente no hemos considerado lugares tradicionales del compromiso, surge la idea de ser militantes, inclusive, por ejemplo, la categoría de ser militantes en el Estado, que no era el universo donde no se lo pensaba como un territorio de la acción Militable. militante, ¿no? Sin embargo, en estos desplazamientos de la militancia al Estado, vemos que ser militante de la gestión del Estado aparece como una categoría que de alguna manera ensancha estos significados. Creo que es importante
poder leer esta categoría en términos históricos y relativos, ¿no? Viendo qué quiere decir en cada momento del tiempo y cómo contextualmente se llena de contenido. Gracias, Melina. Bueno, regreso un poco. Hemos profundizado, digamos, un poco esta relación con el Estado. Hemos profundizado algunas categorías que nos parecían importantes para que esta charla sea explicativa, tal vez a quien no está muy familiarizado con el tema. Sin embargo, ahora me gustaría regresar y centrar en la relación que también estuvimos discutiendo estos días sobre este tipo de estudios y las personas que generan estos estudios y tal vez más del mundo de las organizaciones sociales. ¿Cómo crees tú que se da esa relación, digamos, mutuamente en dos canales? ¿Cuáles crees tú que son los aportes del estudio, digamos, de las formas de participación política a quienes están directamente participando o quienes están militando, pero que tal vez por A o B razón no se han sentado a tener este tipo de reflexión o no al nivel de profundidad que probablemente ustedes lo están haciendo hoy? Sí, bueno, hay una pregunta que sin duda hemos compartido estos días respecto de, bueno, ¿para qué vale conocer? ¿Para qué vale conocer en particular a las juventudes y puntualmente a las juventudes que participan? Me parece que parte de la honestidad intelectual cuando tratamos de estudiar un fenómeno social sobre el cual tenemos un interés, que puede ser personal, político o académico, y retomando esta idea de la participación, muchas veces el para qué sirve surge del diálogo con los sujetos, con las personas que participan, ¿no? Muchas veces cuando queremos hacer un estudio lo hacemos porque formamos parte de ese grupo y sabemos qué podría aportar nuestra investigación, y en otros casos no, y simplemente nos acercamos y podemos compartir el interés en principio investigativo por conocer esa experiencia, y creo que es de ese diálogo de donde surge el, bueno, ¿para qué podría servir esta investigación? En mi experiencia en particular, me ha tocado con muchos movimientos socioterritoriales la importancia de construir la historia de la organización, la historia de un barrio, por ejemplo, que ha sido resultado de una toma de tierras, de un asentamiento, conocer quiénes somos, transmitir a las nuevas generaciones la historia del grupo y de cómo ese grupo ha participado de la producción de ese espacio que es el espacio de vida de las familias de muchos niños, niñas y jóvenes, ¿no? También me ha tocado hacer una encuesta porque muchas organizaciones querían saber quiénes eran sus activistas, quiénes formaban parte, desde un lugar de poder también pensar cómo hacer una división del trabajo, cuáles eran los intereses de esos activismos, y en ese sentido, por ejemplo, diseñar una encuesta que al propio grupo le permitía reconocer más el perfil de sus activistas, el perfil sociológico, ¿no? Muchas veces era necesario poder tener una voz para poder escribir un texto que muchas veces tiene un formato que algunos activistas no saben cómo hacerlo. En ese sentido, creo que hay muchas maneras de pensar articulaciones, y creo que esas articulaciones, más que llevarlas como propuesta de la investigación, son interesantes en la medida en que surge un diálogo que permita nutrir esta experiencia desde los dos ámbitos de intercambio, ¿no? Bueno, Melina, vamos llegando ya al fin de esta entrevista. Un poco para concluir, te quería pedir si quisieras compartir alguna conclusión sobre los temas que hemos tratado, tal vez especialmente hablándoles a todos esos compañeros y compañeras que hoy están en las aulas universitarias, digamos, buscando una opción laboral, también buscando una opción de profesionalización, pero que probablemente no ven todavía la necesidad de profundizar en la investigación, en el debate de este tipo de temas que a los ojos de alguna gente pueden ser inútiles, pueden ser poco oportunos, digamos, para los momentos que vivimos, y tal vez quienes estamos participando desde las organizaciones o desde la política pública, vemos todo lo contrario, vemos la absoluta pertinencia de reflexionar sobre los porqués y hacia dónde en función de avanzar, digamos, hacia nuevos horizontes, ¿no? Sí, bueno, creo que la pregunta por qué es lo que está sucediendo en el contexto actual o en los distintos contextos y escenarios en los que nos encontramos es algo que nos moviliza mucho a quienes nos dedicamos a la investigación científica, pero también a un conjunto de personas que sin hacer investigación científica tienen y comparten estos mismos interrogantes. Creo que hay fenómenos a los que solemos acceder o de los que tomamos nota muchas veces de manera mediática, cuando vemos que explotó una protesta, que hay un conflicto social, que hay un corte de una calle. A mí me interesa mucho entender cómo esas cuestiones que surgen en la agenda pública, que son controversiales, sobre las cuales las personas empiezan a hablar, bueno, ¿cómo hacemos desde un estudio científico para dar otras respuestas a esas miradas que suelen ser estigmatizantes, poco comprensivas, ¿no? Desarmar un poco el sentido común, que es en definitiva de lo que se trata hacer ciencias sociales. Ya lo decían los clásicos de la sociología, aquello que hacemos cuando queremos conocer haciendo ciencias sociales es, bueno, poner entre paréntesis
paréntesis, todos los supuestos de nuestro sentido común. No porque el sentido común nos sirva, sino porque muchas veces nos lleva por un camino que suele ser, digamos, equivocado, ¿no? Entonces, poder formularnos preguntas sobre los fenómenos que acontecen, que pareciera que nacen un día y mueren al día en el que eso deja de estar en los medios de comunicación. ¿Por qué las personas están dispuestas a dedicar su tiempo, su vida a una causa militante? ¿Por qué pueden estar en una calle cortando la circulación? ¿Qué los moviliza? ¿Cuáles son las condiciones históricas que hacen a estos fenómenos? Saliendo muchas veces de estas visiones estigmatizantes, ¿no? Y también porque entender, y sobre todo para pensar en los y las jóvenes, ¿no? Buena parte de los procesos de cambio social han tenido que ver con movimientos juveniles, ¿no? Pienso en la década del 60 y del 70, el mayo del 68, que ha tenido fuertes repercusiones, digo, desde el Cordobazo en Argentina, Tlatelolco en México. Ha habido grandes hitos en la historia universal, regional y local de cada uno de los países, donde las movilizaciones juveniles nos permiten, o sea, se convierten en una clave para entender qué es lo que está pasando en la coyuntura. Entonces, el interés por descifrar, comprender, hacerse otras preguntas y encontrar respuestas alternativas, creo que es lo que nos guía a quienes hacemos investigación científica. Bueno, Melina, te agradezco mucho. Reitero esa bienvenida siempre a Quito, a Ecuador, a los movimientos sociales que estamos acá. Y eso creo que sería todo por el día de hoy. Bueno, Ujú. muchísimas gracias. Saludos.